Cordial a todos. Mi nombre es Omar Abreu Valdivia. Soy PhD en Ciencias Pedagógicas con 32 años de experiencia en el ejercicio de la docencia universitaria. Y preocupado por la situación del mundo y convencido de las potencialidades que tiene la educación para la transformación de esa situación, me propuse crear este canal para compartir algunas de las experiencias que he acumulado en tanto tiempo de desarrollo profesional. En el caso de hoy les quiero compartir concretamente la visión que tuvieron grandes hombres de la historia de la humanidad en relación con la educación, porque estoy convencido de que la educación es un elemento muy importante para la transformación de esa realidad tan controversial que vive el mundo contemporáneo. El 10 de diciembre de 1948 se van a cumplir próximamente 73 años. Se produjo la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de la ONU. Y allí se dice que toda persona tiene derecho a la educación. Se dice además que la educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La esencia de este mensaje, de este texto, está muy distante de la realidad del mundo contemporáneo. Nosotros hemos visto cotidianamente que la realidad del universo es muy diferente a lo que se pretende con esta declaración. Hoy existen más de 700 millones de personas que son analfabetas. Una de cada tres mujeres ha sufrido violencia. Millones de personas se ven obligados a abandonar sus territorios de orígenes por conflictos especialmente armados. Hay un número significativo de seres humanos que no tiene acceso al agua potable. Más de 690 millones de personas padecen de hambruna. Y esta es una realidad que no se corresponde con la aspiración tan noble que está dentro de este texto. ¿Qué nos legaron hombres de tan significativa trayectoria en el mundo de la sabiduría, en el mundo del conocimiento, en el desarrollo de la cultura universal en relación con lo que significa la educación? Aristóteles, por ejemplo, cuyos aportes a la filosofía son muy valorados, nos dijo que la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. El pensador chino, Confucio, planteó que donde hay buena educación no hay distinción de clases. Dijo además que la educación genera confianza, la confianza genera la esperanza y la esperanza genera la paz. Confianza, esperanza y paz son tres términos de mucha actualidad y de una necesidad vital en el mundo en que vivimos. Pitágoras, reconocido por la importancia que le concedió a las matemáticas en la educación, dijo que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Y esta exigencia de Pitágoras será una reiteración en la obra de estas personalidades, es decir, el vínculo de la educación con la vida. El gran libertador Simón Bolívar nos dejó también algunas ideas que son muy valiosas para el desarrollo de la educación. Bolívar decía que el primer deber del gobierno es dar educación al pueblo. Cuando un pueblo, por medio de la instrucción, sepa lo que son sus deberes y derechos, habremos consolidado la república.
Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Ellas vuelan si ella vuela, retroceden si ésta retrocede. De manera tal que para conquistar los derechos, para conocer los deberes y para llegar a la grandeza, los habitantes de una nación pues tendrán que hacerlo por medio de la educación según el pensamiento bolivariano. Antón Chejo, el destacado cuentista, dramaturgo y médico ruso, autor del Jardín de los Cerezos, también expresó que la sabiduría no viene de la edad, sino de la educación y del aprendizaje. Otra expresión que le concede una importancia vital al desarrollo de la educación en el proceso de formación de la personalidad. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, dijo que la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Nótese la insistencia en que la conquista de la felicidad, la libertad y el engrandecimiento, pues, provienen de la educación. Juan Montalvo, ensayista y novelista ecuatoriano, también expresó que desgraciado sea el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Los jóvenes son la fuerza, los niños el sueño feliz de la república. La pluma convence, conmueve y exalta. En este caso se refiere directamente a la importancia que tiene la formación de los niños y de los jóvenes en función del desarrollo de cada uno de nuestros países. El poeta, dramaturgo y novelista francés Victor Hugo expresó que el que abre la puerta de una escuela cierra una prisión. Y en este caso, bueno, pues tiene total y absoluta razón. Hay una expresión martiana que quiero compartir con ustedes que tiene coincidencia total con esta idea de Víctor Hugo. Martí dijo, se sabe un hecho, de cada 100 criminales encerrados en las cárceles, 90 no han recibido educación práctica. Y no es que seamos total y absoluto, pero es evidente que la educación influye en el desarrollo de la conducta de los seres humanos y en el ejercicio del bien, para que las relaciones que se establecen en las personas en el marco de una sociedad sean armónicas y favorezcan en su totalidad al desarrollo de la misma. El apóstol de la independencia de Cuba también insistió en el vínculo que debe tener la educación con la vida. Puesto que a vivir viene el hombre, la educación ha de prepararlo para la vida. En la escuela se ha de aprender el manejo de la fuerza con que en la vida se ha de luchar. La necesidad del carácter científico de la educación, el apóstol de la independencia de Cuba afirmó, como quien vuelve del revés una vaina de espada, se ha de cambiar de lleno el sistema transitorio y vacilante de educación moderna, mas no habrá para pueblo alguno crecimiento verdadero ni felicidad para los hombres hasta que la enseñanza elemental no sea científica. Aquí resalta otra vez la idea del vínculo de la educación con la felicidad, con la grandeza y con el desarrollo de los seres humanos. Estoy convencido que la educación tiene que ser un asunto de Estado, que la sociedad debe preocuparse porque las escuelas sean las instituciones más prestigiosas, queridas y respetadas en cada comunidad, porque la profesión de educador ocupe los primeros planos en la preferencia de los habitantes de una sociedad, porque el educador reciba la influencia y la estimulación de carácter moral y económica, de manera tal que pueda satisfacer sus demandas personales y familiares
con los ingresos que recibe a partir de los aportes que ofrece a la sociedad. Cuando se convierta en esa gran prioridad de carácter universal y todos los integrantes de la sociedad en cada uno de los sectores comprenda que no es posible el desarrollo al margen de la educación y que para evolucionar satisfactoriamente se necesita que la educación tribute a cada una de las manifestaciones de la sociedad, entonces estaremos en condiciones de vivir en un mundo mucho mejor. Les agradezco la atención que me han prestado. Me despido con un abrazo fraternal y con la promesa de que volveremos a encontrarnos próximamente.